Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa producido por Filosofía Tiamat. Bienvenidos al episodio 247, día primero de Filosofía Política, y hoy vamos a hablar de el contrato social. Vamos a dar una introducción al contrato social respondiendo preguntas sobre los contractualistas, que son tres básicamente que hablan de este contrato social. Mi nombre es Marco Antonio y empecemos. Los principales teóricos que han desarrollado esta idea son Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Y cada uno tiene una visión distinta sobre la naturaleza humana y su estado inicial. Ellos denominan a esto estado de naturaleza. Entonces, el propósito de este contrato social para Hobbes, que tiene una perspectiva pesimista del ser humano, es justificada bajo un gobierno fuerte que evite el caos que los mismos hombres pueden ocasionar. En Locke más bien es optimista, ¿no? John Locke defendía la protección de los derechos naturales como un principio fundamental para el Estado, ¿no? Y estos derechos naturales está, por ejemplo, la vida como base, ¿no? La propiedad, y también tenemos la vida, la propiedad y la libertad, pero esto ya se desarrolla más adelante, ¿no? La libertad es algo que no está explícitamente en John Locke. Y vimos que John Locke era empirista, ¿no? Y en este sentido tenía un pensamiento determinista, ¿no? Pero igualmente había un cierto espacio para la libertad como una responsabilidad moral, ¿no? Del individuo. En este sentido, defendía esta protección de estos tres derechos fundamentales o derechos naturales: derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Y viene después Rousseau, que propone un contrato social basado en la voluntad general y la participación activa de los ciudadanos. En este sentido ya se habla de bien común, un tipo de democracia, pero más basada a la voluntad general, pero desde una participación activa y desde el amor a sí mismo, que era diferente al amor propio, ¿no? En Rousseau vamos a encontrar esta diferencia de amor propio que ocurre cuando vivimos en ciudades que invitan a la comparación, que incitan también al tipo de lucha constante, y el amor a sí mismo, que es un amor innato en el hombre, que le es como la conciencia misma sujeta al individuo y le permite actuar conscientemente de que cuando ve al otro se reconoce al mismo, ¿no? Entonces este amor por sí mismo surge en este estado de naturaleza para Rousseau, y bueno, pasando los años, los siglos, con la creación de las ciudades, este amor a sí mismo se convierte en un amor propio, y ese amor propio es la base fundamental de las relaciones que ocurren en las ciudades grandes, en la sociedad. Y en este sentido, Rousseau tiene esta visión optimista del ser humano, ¿no? Porque mencionaba que este ser en estado de naturaleza se puede conocer mirándose en el otro, reconociéndose a sí mismo y no intentando compararse o ser agresivo con el otro, sino autoconocerse viendo al otro. Y eso es algo sumamente profundo, interesante, y por eso Rousseau es
es muchas veces criticado, ¿no? Porque recordemos que Rousseau mandó a sus hijos a un orfanato y le decía, ¿no? Pero Rousseau, tú que dices que hay bondad en el hombre, que tenemos que vivir de acuerdo a este amor a sí mismo, y vas en contra de nuestra sociedad burguesa, altruista, clasista. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos en un orfanato donde no existe esta educación, ¿no? Porque él escribe un libro, era el Emilio, si bien no recuerdo, Emiliano, creo que era Emilio de la educación, donde hablaba de cómo se debe educar. En este sentido, cuando Rousseau manda a sus hijos al orfanato, ya sus contemporáneos lo van criticando, ¿no? Y evidentemente Rousseau tenía una visión más profunda, ¿no? de la educación y de cómo se debe criar, ¿no? Se debe criar como una participación activa de los ciudadanos, que serían en este caso los padres, que mandan a sus hijos a instituciones públicas donde se supone que deben criarse correctamente, porque es un bien colectivo, una voluntad general, ¿no? Pero igualmente ha sido malentendido. Entonces estudiar toda la teoría sobre estos contractualistas es fundamental. Es fundamental para el origen de los derechos civiles, la base filosófica sobre el poder político, también todos los sistemas democráticos. Podemos tener como base estos contractualistas, que evidentemente cada uno va superando al otro y va dando enfoques diferentes, pero tienen en este sentido una visión particular de cómo es vivir en la sociedad, o del origen de las ciudades, del origen del Estado, ¿no? De la sociedad, basándose en un contrato hipotético donde nosotros cedemos nuestro poder, nuestra libertad a cambio de cosas, ¿no? Y evidentemente en Rousseau, que vamos a hablar más sobre Rousseau, no se preocupe, pero en Rousseau las ciudades no son buenas, ¿no? Porque ya condicionan un tipo de autoritarismo, pero con esta participación activa que él propone, deja de ser una ciudad cerrada, cuadrada, con ciertos campos, sino se convierte en una ciudad abierta, donde todos participan para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Cosa que no se da en el mundo, bueno, América Latina, también en otros países sí, porque vemos que la gente solo piensa en sí misma, ¿no? Y todos tienen mucho amor propio a sí mismo. Entonces no hay un amor a sí mismo que se puede empatizar conociendo al otro, y con ese conocimiento del otro conocer todo lo que conlleva a mis acciones y a mí mismo, ¿no? En este sentido es algo sumamente importante entender cómo Rousseau veía las ciudades y cómo realmente se han desarrollado las ciudades. Bien, como primer filósofo que vamos a ver es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que el estado de naturaleza del hombre conlleva un escenario de miedo, desconfianza, violencia constante, ¿no? Tiene una obra, El Leviatán, donde describe este estado como una guerra de todos contra todos, ¿no? Donde no hay moral, no hay justicia, ¿no? Y cada individuo actúa guiado por el instinto de supervivencia, como pasa en las ciudades. De hecho es muy interesante, ¿no? Porque en este contexto la vida humana sería solitaria, sería pobre, desagradable, brutal, corta, y evidentemente en ciudades tumultuosas pasa esto, ¿no? Es una guerra contra todos, buscando el sustento diario, ¿no? Que evidentemente
tiene otro marco de origen, evidentemente, porque hablamos de un estado de naturaleza o se podría hablar de un estado de naturaleza en las ciudades, pero eso conllevaría también otra comparativa. No hay complejidades como las contemporáneas en este estado de naturaleza que Hobbes mencionaba para sustentar el contrato social, ¿no?, como base a un absolutismo, ¿no? Porque recordemos que Hobbes vivía en tiempo, hablamos de 1588, entonces hablamos de reinos, ¿no?, de monarquías, y entonces este contrato social surge como una salida racional del caos, ¿no?, donde los individuos, para garantizar su seguridad, ceden sus derechos al soberano. Y esta es una figura de poder absoluto que impone leyes y mantiene el orden. Entonces el soberano no forma parte del contrato y su poder puede ser cuestionado solo por él mismo, ¿no?, y por nadie más, porque su legitimidad nace de este consentimiento previo de los ciudadanos que acordamos darle el poder a esta persona. Entonces Hobbes justifica este estado absolutista monárquico basándose en un contrato social, ¿no?, que justifica este estado centralizado, ¿no?, como una forma de evitar la destrucción que los seres, que nosotros, evidentemente, todos contra todos, estaríamos en constante lucha si no hubiera este contrato social que justifique un absolutismo, un centralismo, un estado fuerte, ¿no?, que brinde seguridad y evite la destrucción mutua que podríamos desarrollar. Bien, en este sentido luego viene John Locke, y ella agrega los tres derechos naturales, ¿no? Tiene una visión más positiva del mundo, más positiva del ser humano incluso, ¿no?, porque menciona que en el estado de naturaleza las personas tienen razón, tienen conciencia moral, tienen derechos naturales. Estos derechos naturales: vida, libertad, propiedad. Y en la propiedad hay que hacer un paréntesis, ¿no? Locke decía que nosotros tenemos derecho a la propiedad de una tierra si trabajamos en la tierra. Entonces el trabajo corresponde a la propiedad en Locke, y eso es algo completamente abstracto y sumamente interesante, ¿no? Yo ahora estoy hablando en este micrófono y esto es mi propiedad porque la estoy usando, pero evidentemente si no lo estaría usando, estaría botado por ahí, no sería mi propiedad. Evidentemente hay aquí dilemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los almacenes grandes donde ninguna persona está usando ese instrumento que está guardado por años? Entonces no es propiedad de nadie, y evidentemente vemos como el cambio de sentido de la propiedad va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque recordemos que estos conceptos, hablamos de 1632, hablamos de 1588, hablamos de monarquías absolutas donde existía un tipo de feudalismo, que estaba surgiendo la burguesía. Entonces hablar de este concepto es algo completamente nutritivo para el intelecto, ¿no? Y evidentemente este estado carece de garantías estables, ¿no? No hay jueces imparciales ni leyes claras, y por lo tanto surgen conflictos, ¿no? Entonces el contrato social para Locke debía hacerse como un pacto entre los ciudadanos y el gobierno, no solo de ciudadanos, sino los ciudadanos y el gobierno, donde los individuos acuerden formar un estado que tenga como función principal proteger sus derechos naturales, ¿no? Que a diferencia de Hobbes, Locke afirma que el poder del gobierno es limitado y está subordinado a la ley natural, ¿no? Sin un gobernante, con un gobernante que sea autoritario, la gente tiene el poder de destituirlo, tiene el derecho de la rebelión y lo puede sacar. Entonces Locke ve el contrato social como la base de un gobierno legítimo, limitado por la ley y orientado a la defensa
de la libertad individual, ¿no? Y esta idea inspira las democracias liberales modernas que se tienen en todos los países. Entonces, otro contractualista es Rousseau. James Rousseau parte de una premisa distinta, donde el ser humano en su estado de naturaleza es bueno, pero la sociedad y la propiedad privada luego lo corrompen. Y en su obra El contrato social, Rousseau propone una forma de recuperar la libertad que se ha perdido, no volviendo al estado de naturaleza, sino que a través de un nuevo tipo de contrato social. Y este contrato social no implicaría a un gobernante, sino asociarse con los demás ciudadanos para formar un cuerpo colectivo, lo que denomina el pueblo soberano. Y en esta comunidad todos se necesitan, y evidentemente la voluntad general corresponde a todos, es decir, las leyes que expresan el interés común, ¿no? Y como todos participan en la creación de las leyes, obedecerlas no es una forma de sumisión, sino un acto de libertad. Entonces Rousseau ve que el contrato social no busca proteger intereses individuales, sino fundar una comunidad política basada en la igualdad y la participación directa y la libertad colectiva. Evidentemente, Rousseau, Hobbes y Locke tienen relevancia en debates sobre la democracia, el poder del Estado, los derechos humanos y el papel de la vida ciudadana o de la vida común en la vida política, en la vida pública. Entonces, este contrato social es sumamente importante porque es una herramienta teórica y es crucial para comprender la legitimidad del poder político, ¿no? Y el papel del ciudadano y las condiciones de la justicia. Antes del contrato social, el poder político solía justificarse por la fuerza, el linaje o la voluntad divina. Entonces el contrato social representa un giro importante donde el poder no es natural ni impuesto por los dioses o por los reyes, sino que es el resultado de una decisión racional entre individuos libres e iguales. Este giro filosófico dio lugar a una nueva legitimidad donde el Estado no puede imponer su autoridad sin el consentimiento de los gobernados, y esto sentó las bases del constitucionalismo moderno, donde el ejercicio del poder debe estar nominado, limitado y justificado. Claro, en la versión de Rousseau, el contrato social sostiene que la soberanía no pertenece a una monarquía ni a una élite, sino que al pueblo como un cuerpo colectivo, y ese principio es la piedra angular de muchas democracias, en sí de toda la democracia moderna. Entonces la autoridad política debe emanar del consentimiento popular y reflejar la voluntad general. Y así el contrato social no solo da origen al Estado, sino que impone una condición que represente a la comunidad en todo su conjunto y no solo por intereses particulares, ¿no? Evidentemente los intereses particulares surgen de mucho más antes, ¿no? Donde los sofistas enseñaban a los ricos, enseñaban a que un bien personal podía convertirse en un bien social y el Estado debía apoyar ese bien social, ¿no? Y entonces estas personas convencían en los senados al pueblo de que ese bien particular tenía que ser un bien social. Y es así también como existe la corrupción, como surge de hecho la corrupción, ¿no? Entonces el contrato social establece un pacto recíproco donde los ciudadanos aceptan ciertas obligaciones, pero exigen a cambio la protección de sus derechos fundamentales, ¿no? Y este principio inspira el desarrollo de los derechos humanos y también el bienestar, el estado de bienestar, ¿no? No se trata de una obediencia ciega al Estado, sino de una relación mutua de responsabilidad, como señala Locke. Si el Estado incumple su parte del pacto, por ejemplo, reprime
libertades o ignora leyes, pierde su legitimidad que tiene. Entonces, lejos de ser una justificación del orden, el contrato social más bien se convierte en un instrumento filosófico para impugnar el poder legítimo, para justificar el poder legítimo, y si un gobierno no cumple con este contrato, o sea, no representa al pueblo, o si viola derechos del pueblo, o si se concentra el poder en una minoría, entonces los ciudadanos tienen el derecho, incluso el deber, de resistirlo, reformarlo, derrocarlo, cortar la cabeza del rey. Cosa que pasa en las protestas, ¿no? Pero vemos que en las protestas no se llegan a nada, ¿no? Porque el Estado lucha por el pueblo, pero el pueblo no corresponde a esa lucha que los políticos tienen. Entonces hay una contradicción, hay un uso inadecuado de la lucha por el pueblo que los políticos usan a su favor también, muchas veces siendo una minoría. Y esta lógica evidentemente influye a lo largo de la historia, en la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, cuando le cortan la cabeza al rey de Francia. Entonces todos estos casos ocurren cuando el contrato social fue subestimado, fue deslegitimado, no respetaron a los ciudadanos. Pero hay que entender algo, ¿no? Que este contrato social justificaba el poder, era una base moral e intelectual para fundar nuevos regímenes políticos. Y entonces cuando le cortan la cabeza al rey, el pueblo toma su lugar, y cuando el pueblo toma su lugar, evidentemente ocurre un giro en la modernidad, donde el poder ya no le pertenece a la minoría o solo a uno, sino que a todos. Y evidentemente se convierte en un instrumento para impugnar el poder legítimo, ¿no? Un poder que tiene que cumplir ciertos derechos, ciertos deberes con el pueblo. Y evidentemente hoy en día el contrato social sigue siendo un marco conceptual muy poderoso, porque analiza y transforma la relación entre el Estado y la ciudadanía. Recordemos que por ejemplo en Napoleón, ¿no? Bueno, en toda la Revolución Francesa se trataban de ciudadanos, ciudadano tal, y esta palabra ciudadano correspondía a una relación directa con el Estado, donde había una comunicación continua con el Estado. No era una subordinación, sino era un tipo de relación donde tenía el ciudadano derecho a participar del Estado, derecho a una actividad política, y era respetado como tal. No había un rey, no había un monarca, no había algo superior a lo que el contrato social veía a los hombres como ciudadanos. Y su vigencia se percibe en debates actuales sobre la desigualdad social y la redistribución, dado que le debe el Estado a sus ciudadanos, ¿no? El Estado debe ayudar a sus ciudadanos menos favorecidos y permitirle también tener una vida digna, desarrollarse de forma armoniosa. Y en ese sentido el Estado pierde su función, porque entra en corrupción, o entra en monopolios, o entra en un tipo de pensamiento centralista, como pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Donde en el centro está todo y en el exterior no está nada. Y en este sentido, este debate sobre la desigualdad social es completamente largo y es completamente válido también. También la participación democrática, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no estás obligado al voto, ¿no? Pero en Perú, en América Latina, no solo que estás obligado al voto, porque si no votas te multan
pero te multa el Estado. Entonces eso constituye una imposición del Estado frente al ciudadano que no le permite ser libre, ¿no? Y evidentemente esto también, como nosotros activamos la actividad política, la actividad ciudadana, la participación ciudadana, no es natural ni orgánica, sino que es impuesta, y muchas veces cuando es impuesta pertenece a un grupo de poder, y eso es algo sumamente opresivo, pero pensamos que es normal, ¿no? Luego hay debates como la justicia ambiental, la generación de futuras, la legitimidad del poder en tiempos de crisis, y filósofos como John Ralph, Habermas, Taylor han actualizado esta idea para reflexionar sobre la justicia, el reconocimiento, la democracia deliberativa, el multiculturalismo. Entonces el contrato social es mucho más que una teoría del Estado, es un marco filosófico vivo que nos ayuda a evaluar el presente y construir el futuro, ¿no? Al fundamentar el poder en el consentimiento, la equidad y el bien común, nos recuerda que el Estado existe para servir a las personas, sino para dominarlas. Y evidentemente no sucede esto, ¿no? Bueno, debería suceder así, ¿no? Y hacer política es una participación de todos, ¿no? Cuando, digamos, salieron los transportistas a hacer su marcha y exigían por el derrocamiento del Congreso, el Congreso le dijo: ¿ustedes qué les afecta que nosotros no vayamos, ¿no? Ustedes están haciendo huelga solo por las matanzas que ocurren en los transportistas, entonces solo deben enfocarse a eso, ¿no? Pero en realidad ellos estaban haciendo política, están participando activamente en este tipo de participación ciudadana, y eso es hacer política, ¿no? Que por más que no te afecte un gobierno corrupto, hablar en contra o luchar en contra de ese gobierno corrupto, eso es la política, la verdadera política. Y corresponde a todos, evidentemente, no solo a un grupo minoritario. Bien, entonces repasemos un poco, ¿no? Thomas Hobbes es inglés y es considerado uno de los fundadores de toda la filosofía política moderna. Tiene la obra conocida por todos, el Leviatán, que muchos lo asocian con el Estado, donde plantea una visión profundamente pesimista de la naturaleza humana. Para Hobbes, el ser humano en su estado natural actúa movido por el movimiento, el deseo de poder y la autopreservación, ¿no? Y esta condición lo lleva inevitablemente a un conflicto constante, una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal, es corta. Entonces, para evitar este caos, Hobbes propone la necesidad de un contrato social donde los individuos acuerden ceder todos sus derechos a un gobierno absoluto, a una figura central de poder que imponga el orden y garantice la seguridad, y a cambio reciben protección y estabilidad, y este soberano no está limitado por leyes porque su autoridad proviene del propio contrato, ¿no? Y el legado de Hobbes es inmenso porque fue el primer defensor del absolutismo moderno desde una lógica racional y secular, y alejándose de argumentos religiosos, ¿no? Y su teoría sigue siendo referencia obligatoria en debates sobre el orden, la autoridad, el papel del Estado en la vida social, ¿no? Hobbes vivía en este periodo donde los monarcas reyes tenían que justificar su poder porque el pueblo también veía, habían nociones de libertad, habían nociones de participación en la vida colectiva. Entonces había que justificar un tipo de poder legítimo a las monarquías, al absolutismo, ¿no? Y aparte también la lucha que ocurría con la religión, ¿no? El poder papal estaba involucrado en todo, pero racionalmente
eran los hijos de Dios en la tierra, y de esa forma tenían que gobernar. Entonces los reyes tenían que crear algo que era suficientemente razonable para que justifique su poder secular, su poder fuera del orden papal. Entonces ocurre este proceso en Thomas Hobbes de contrato social que justificaba un absolutismo, y evidentemente tuvo gran repercusión, y evidentemente incluso fue en contra de estas monarquías más adelante con John Locke y Rousseau. Con John Locke, que también era inglés, ¿no? Vemos cómo los ingleses tenían, aparte de ser empiristas, tenían, porque la participación política es 100% una experiencia, es empírico, es práctico. Entonces tenían este legado de un empirismo radical, ¿no? En muchos casos. Y entonces John Locke, como ya mencionamos, hablamos antes de él, que él nos hablaba de la tabula rasa, donde el hombre venía en blanco y con medio de la experiencia se llenaba de cosas, ¿no? Se llenaba de conocimientos que adquiría. Entonces fue un filósofo que marcó profundamente toda la teoría política, y tiene una obra, ¿no? El segundo tratado sobre el gobierno civil, que presenta una visión mucho más amplia del ser humano, ¿no? Más optimista a comparación de Thomas Hobbes, porque John Locke veía a las personas más razonables, que ellas tenían razón, eran libres, eran capaces de convivir en paz, ¿no? Aunque reconoce que también surgían conflictos, especialmente relacionados con la propiedad y el estado de naturaleza. Según Locke, es cuando los seres humanos ya poseen derechos fundamentales como la vida, la propiedad y la libertad, ¿no? Ahí recién ocurre esta vida ciudadana, ¿no? Con estos tres derechos naturales, por así decirlo, con estos derechos fundamentales que el hombre tiene en su estado de naturaleza. Entonces estos derechos no siempre estaban garantizados, ya que cualquiera podía violarlos, y no existe una autoridad imparcial que los haga respetar, y por ello se crea la necesidad de un contrato social. Entonces este acuerdo surge mediante el cual el individuo cede parte de su poder a un gobierno que tiene como única función proteger esos derechos. Entonces lo esencial en esta propuesta de Locke es que el poder del gobierno no es absoluto si el Estado traiciona el contrato y no cumple con su deber. Los ciudadanos tienen el derecho e incluso la obligación de rebelarse y cambiarlo. Y esta idea fue clave para las revoluciones democráticas más adelante, como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Gloriosa de Inglaterra. Y el legado de Locke es supremamente importante, porque ya habla de los derechos fundamentales, ¿no? Y se le consagra como el padre del liberalismo clásico y defensor de los derechos individuales, la propiedad privada y la limitación del poder estatal mediante leyes y constituciones. Más adelante surge Jean-Jacques Rousseau, que fue un influyente pensador suizo-francés, ¿no? Cuyas ideas transformaron profundamente la filosofía política moderna. En su obra más conocida, El contrato social, desarrolla una visión más radical, distinta de Hobbes y Locke. Para él, el ser humano era bueno por estado de naturaleza, siempre era bueno. Entonces vivía en armonía consigo mismo y por lo tanto con los demás. Pero en la sociedad, cuando se crea la propiedad privada de un libro, se crea la propiedad privada y esto genera desigualdades sociales. Y tiene un ensayo, ¿no? El ensayo sobre el origen de las desigualdades sociales o la desigualdad en el hombre, donde menciona esto, ¿no? Y que menciona que la sociedad lo corrompe y lo aleja de una auténtica libertad, ¿no? Y en su concepción del estado de naturaleza, los individuos son libres, iguales, son pacíficos, aunque
viven con capacidades limitadas, son libres, iguales. Y el problema surge cuando las relaciones sociales se hacen más complejas en las ciudades, ¿no? Y aparecen competencias, aparecen ambiciones, aparecen dominación. Y frente a esto, Rousseau propone un contrato social que no se basa en la obediencia a un gobernante, sino en una voluntad general, una voluntad colectiva que exprese el interés común por encima de los intereses particulares, ¿no? Y a través de este pacto los ciudadanos no pierden su libertad, sino que la transforman, dejan de obedecer a otro para obedecerse a sí mismos a través de leyes que ellos mismos crean, ¿no? Y así la verdadera libertad consiste en participar activamente en la vida política, en ser coautor de reglas que rigen la comunidad, ¿no? Y el legado de Rousseau es inmenso y es considerado uno de los grandes precursores de la democracia directa, defensor también, por lo tanto, de la soberanía popular y de una idea profunda de ciudadanía que conllevaba a una participación activa en la vida política como forma de libertad verdadera. Y su pensamiento fue decisivo para la Revolución Francesa y sigue inspirando movimientos que aboguen por la justicia y la igualdad, ¿no? Jean-Jacques Rousseau es sumamente interesante por esa forma de concebir, ¿no? Y hablar también del problema de las ciudades, el problema de la complejidad que ocurre cuando vivimos o cuando se desarrolla la vida ciudadana, la vida en la ciudad. Bien, gracias por escucharnos y mañana vamos a hablar de Thomas Hobbes y la visión de su contrato social, y vamos a entrar a profundidad analizando un poco sus libros, analizando su vida también y esta visión que tenía para justificar este poder absoluto, ¿no? Absolutismo. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos.